Miércoles 17 de abril, gracias por estar con nosotros. En realidad es 15 de abril, no sé por qué me fui para aquella fecha. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos revisando lo más importante de la jornada. Gracias por preferirnos para informarse. Aquí los temas que destacamos. El Congreso de la República aprueba de urgencia nacional el subsidio de 2.000 millones de quetzales para frenar así el alza de los combustibles. Incluirá rebajas por galón, pero será por un tiempo poco, en realidad bastante preciso, 3 meses para ser exactos. Les diremos exactamente cuándo empezaría a funcionar. Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos advierte que hay una urgencia en el sistema de justicia de Guatemala y es el énfasis de las elecciones de las autoridades de medio término. Transparencia en los procesos podría redefinir también el rumbo de nuestro país. Hablaremos de ese tema. Y la guatemalteca María Micheo pelea este 17 de abril, de allí la fecha. Esto ocurrirá en Nueva York y es una victoria que podría darse a través de la situación en la que podría enfrentar a una joven estadounidense, y esto la acercaría directamente a disputar el título mundial mini mosca. Tenemos información relacionada con este tema. Y Estados Unidos nombra a John Barrett como jefe de la misión en Venezuela, dejando su cargo en Guatemala. Ocurre en medio de la normalización de la caída de Nicolás Maduro en aquella región. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento. Gracias por elegirnos para informarse. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Bienvenidos también en Prensa Libre Radio. En nombre de todo el equipo, vamos a comenzar. Les saluda Elsa Mariana García. Iniciamos con una noticia que trae mucho alivio. El Congreso de la República Guatemalteco ya ha aprobado de urgencia nacional un subsidio de 2.000 millones de quetzales para el combustible. Esto ayudaría a mitigar el impacto del alza internacional en los precios por un periodo temporal. Ahora les contamos los detalles. El Congreso de la República aprobó el 14 de abril un subsidio de 2.000 millones de quetzales para los combustibles, esto como medida para frenar el incremento en los precios derivados del contexto internacional. La decisión fue tomada de urgencia nacional, con el respaldo de más de 120 diputados, luego de 3 semanas de discusión y negociaciones entre distintas bancadas. El subsidio contempla un aporte directo de 5 quetzales por galón de gasolina súper irregular, así como 8 quetzales por galón de diésel, que serán entregados a los expendedores para reflejarse en el precio final al consumidor. Lo que las bancadas pedían era que se ampliara un poco más el plazo, que se subiera el monto. En realidad para nosotros lograr encontrar esos espacios presupuestarios no era fácil, porque no estamos hablando de una ampliación, eso es bien claro decirlo, no estamos hablando de más recursos, sino estamos hablando de que se readecuó el presupuesto que ya tenemos y fuimos encontrando aquellos espacios para poder hacer una propuesta que representa un impacto directo en el bolsillo de los guatemaltecos: 8 quetzales para el diésel, 5 quetzales para el galón de súper y 5 para el galón de regular. Entonces, de esa forma me parece que vamos a generar un impacto, esperando, y hay que ir viendo cómo se va comportando a nivel internacional el precio del petróleo. Los recursos provienen de una readecuación presupuestaria que incluyen reducciones en distintas carteras del Estado, entre ellas comunicaciones, defensa y agricultura, como parte del financiamiento de la medida. La normativa establece que el apoyo tendrá una duración limitada prevista de 3 meses o hasta que se agoten los fondos asignados. Teníamos que darle ya una solución al pueblo de Guatemala 2 meses tarde, pero hoy pues condicionamos 2 temas. Las 2 condiciones fueron mayor cantidad de recursos, mayor plazo, mayor tiempo, para beneficiar a mayor cantidad de guatemaltecos. El Ministerio de Energía y Minas, junto al Ministerio de Economía, serán los encargados de supervisar la implementación del subsidio, mientras que se deberán emitir un reglamento en los días posteriores a su entrada en vigencia. Este subsidio no entrará en vigencia de forma inmediata tras su aprobación en el Congreso, ya que primero debe ser sancionado por el presidente de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial. Según lo establecido en la propia normativa, comenzará a aplicarse un día después de esa publicación, por lo que su implementación podría tardar entre 12 y 15 días antes de reflejarse en los precios al consumidor. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez.
Entre tanto, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció tras la aprobación de este subsidio a los combustibles que establece un apoyo de 8 quetzales para el diésel y 5 quetzales para las gasolinas super y regular. El mandatario dijo que la medida busca mitigar el impacto del alza en los precios y contribuir a reducir el costo de vida de las familias guatemaltecas. Arévalo finalizó señalando que se trata de una acción de urgencia para proteger la economía del país y responder a la situación internacional. Es momento de dar un vistazo a lo que ha ocurrido en nuestro país. Madre e hija murieron en un tiroteo frente a una tienda de barrio en la 18 calle de la zona 6 de la capital guatemalteca mientras comían en ese lugar que ustedes ven. Según los bomberos voluntarios, los pistoleros abrieron fuego de manera directa contra varias personas, hiriendo mortalmente a las mujeres. Minutos después, huyeron dejando atrás una escena de pánico. Shirley Isabel García Donaire, y ella tendría aproximadamente 54 años, era la madre, y Catherine Priscila Méndez Donaire, de 24, era la hija, y fallecieron ambas en ese lugar. 3 personas más resultaron heridas. Las balas también alcanzaron a un niño de 3 años que terminó con un brazo herido precisamente de bala. Los sobrevivientes se recuperan ahora mismo en el Hospital San Juan de Dios. Y una balacera se registró en el Cerro Corado en Amatitlán, dejando a un hombre fallecido y 2 personas más heridas. Versiones de testigos detallan que los atacantes viajaban en una motocicleta cuando dispararon en contra de sus víctimas. Una de ellas fue mortal y aún no ha sido identificada. Un joven más de 20 años sufrió una herida en una pierna, mientras que las balas también alcanzaron a una mujer hasta su casa. En la escena del crimen se contabilizaron al menos 13 casquillos de arma de fuego, evidenciando la violencia del ataque. Entre tanto, un piloto de taxi se salvó de morir baleado al ser blanco de un ataque armado este miércoles en la 16 calle de la colonia San Ignacio, zona 7 de Misco. El atentado, se cree, fue planificado precisamente en contra del taxista y le dejó severamente herido. Su vida está en manos de médicos del Hospital Roosevelt en este momento. Una mujer que resultó herida por esquirlas de los vidrios que habían sido impactados por los disparos fue llevada también a un hospital, en este caso al Seguro Social 719. Las ventanas del taxi con 3 perforaciones de bala también evidenciaban la violencia de los pistoleros. Y un pandillero del barrio 18, identificado como José, de 25 años, alias Dembow, fue arrestado en un operativo policial en San José, zona 10 de Misco. Una orden de captura había sido girada en su contra por asesinato. Según la investigación, alias Dembow sería uno de los responsables de la muerte de un adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado vapuleado en un barranco cercano a un campo de fútbol en la comunidad, allí mismo, en ese municipio de Misco. El crimen habría ocurrido el 28 de marzo, cuando la víctima salió de casa, pero nunca más volvió. Días después, su cuerpo fue localizado. Y varios allanamientos permitieron la captura de 2 personas implicadas en una balacera que habría ocurrido en el 13 de abril en Monjas, Jalapa. Los agentes ubicaron la pistola que habría sido utilizada en aquel atentado con municiones. También ubicaron droga y una motocicleta, la que habría servido de vehículo en el ataque armado que dejó 3 víctimas mortales en el mercado local. Entre los capturados está el padre de uno de los 3 menores que fueron retenidos poco después de los crímenes. Los menores del barrio 18 habrían atacado a integrantes de una pandilla rival. Buscaban a un pistolero. Durante un allanamiento de las autoridades en el cantón María Montañas, en Jutiapa, se ha reportado la captura de un hombre identificado únicamente como Jaime. El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia de los vecinos, quienes reportaron que el sospechoso disparaba al aire sin causa justificada. Varias personas habrían estado en riesgo. La pistola ilegal con municiones que el hombre intentó ocultar en su vivienda sin suerte ya está en manos de la policía.
Y una adolescente de 16 años pidió auxilio a los agentes policiales cuando era acosada sexualmente por un hombre mayor que ella. Los oficiales dieron inmediatamente con Juan, de 21 años, alias El Tiburón, de nacionalidad colombiana, como principal sospechoso de ese acoso. El hecho se habría registrado en la colonia Villas del Pedregal, en la zona 6 de Retaluleu. Alias El Tiburón había acosado sexualmente a la chica, al menos en varias ocasiones hasta donde se sabe, y le había hecho insinuaciones de índole sexual. Ahora enfrentará a la justicia. Y la policía arrestó a 2 presuntos estafadores en Zacatepeques. Se cree que engañaban a sus víctimas con supuestas encomiendas provenientes de Estados Unidos. Las detenciones se produjeron en la aldea San Felipe de Jesús, en San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, donde fueron ubicados precisamente José Ángel Chonay García, de 57 años, y Eric Alejandro Quisque Chonay, de 34. Ambos tenían órdenes de captura por estafa propia. Los presuntos maleantes contactaban a sus víctimas, mucha atención, lo hacían por llamadas y también por mensajes de texto, haciéndoles creer que familiares en Estados Unidos habían enviado paquetes desde cualquier punto del extranjero. Luego pedían depósitos de entre 5,000 y 20,000 quetzales, argumentando que las encomiendas estaban retenidas en las aduanas. Las autoridades han explicado que en algunos casos los afectados llegaron a perder hasta 75,000 quetzales bajo esta modalidad. Y en otras cosas, recuperaron un auto robado. Eso dicen las autoridades. Todo ocurrió en el kilómetro 72 de la ruta interamericana en Patzicía, Chimaltenango, en un operativo de seguridad vial. Allí, agentes de tránsito detuvieron a un hombre cuando manejaba un vehículo que poco después fue descubierto había sido robado. Al verificar el estado del vehículo y el sistema, dio como resultado que tenía una denuncia por robo, por lo que el piloto fue detenido en el acto y llevado a un juez, mientras que el auto ya está en un predio municipal. Y una audiencia programada en el juzgado por el secuestro de un odontólogo llamado Julio Amílcar Martínez Murillo fue suspendida por la incomparecencia de uno de los abogados defensores por problemas médicos, según los reportes en ese momento. Juan Pablo Garrido ha dado seguimiento en los tribunales de justicia de este tema y nos pone al tanto. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos actualizar desde el organismo judicial y es específicamente desde Torre de Tribunales, desde el nivel 14, donde fue suspendida la audiencia que se tenía programada hoy en el Juzgado Penal de Mayor Riesgo B en el caso del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, hecho ocurrido en 2025. Según lo ha dado a conocer el juez contralor de este caso, el juez Eduardo Orozco, la audiencia fue suspendida porque uno de los indicados no contaba con su defensa técnica. Su abogado defensor presentó una excusa médica el pasado martes y fue el motivo para que la audiencia fuera aplazada para el próximo lunes a las 9:30 horas de la mañana. Importante dar a conocer que en dicha diligencia judicial se iban a estar conociendo las audiencias de reforma de auto de procesamiento, revisión de medidas de coerción y medidas sustitutivas de 4 de las 5 personas que han sido señaladas por el Ministerio Público en la desaparición del odontólogo Murillo. También es importante dar a conocer que como parte de esta audiencia, la cual duró aproximadamente 45 minutos, fue presentado el cambio de defensa técnica de una de las indicadas, específicamente Paola Isabel Díaz Ramírez, quien presentó al profesional del derecho Alejandro Arriaza como su nuevo abogado defensor. Detalles que podemos comentar es que en el marco de la investigación de este caso, el cual inició en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, las audiencias han sido suspendidas o aplazadas en 3 oportunidades. Con imágenes de Moisés Sheck, retorno con usted a los estudios centrales. Buenas tardes. La Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público continúa con su evaluación y ponderación de los expedientes en los aspirantes a este cargo. Las 2 jornadas de revisión ya se han alcanzado con una evaluación de 26 de los 48 aspirantes en ese proceso. Hasta el momento son 5 los profesionales que superan los 75 puntos de la línea de corte, lo que les permitiría continuar en el proceso para hacer una opción de integrar la nómina final de 6 aspirantes que
que se entregará al presidente de la República. Los profesionales que superaron esta calificación mínima son Brenda Deri Muñoz, Gabriel Estuardo García Luna, José Manuel Quinto y también Néctor Giberaldo de León, además de Henry Elías Wilson. Las evaluaciones continuarán este jueves 16 de abril. Y seguimos revisando este tema. La misión de Organización de Estados Americanos, OEA, ha señalado la necesidad de impulsar reformas al sistema judicial en Guatemala tras reunirse con la comisión de 3 sectores precisamente para hablar de lo que ocurre en nuestro país. Vamos a enlazar con Óscar Vázquez, que tiene detalles de esta jornada. Hola, Óscar, adelante. Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que acá en el Congreso de la República, esta organización que realiza su trabajo día con día, hoy se reunió la comisión del sector justicia con los comisionados de la OEA. Esta comisión que ha estado acá en Guatemala desde días atrás y que se ha reunido con diferentes sectores hoy en el Congreso de la República, han sido atendidas estas personas con temas relacionados a la justicia, a reformas que necesitan el sector justicia en Guatemala. Pero estas han sido las declaraciones del comisionado. Escuchemos. Y hemos tenido una reunión con la Comisión de Asuntos, la Comisión de Asuntos Judiciales del Congreso, donde hemos tenido un intercambio muy interesante, muy fructífero, precisamente en este momento en el cual estamos, pues, en la fase, digamos, final de la misión de la OEA para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala, y que hemos observado el funcionamiento de las distintas comisiones de postulación. Ayer estuvimos en la juramentación y toma de inicio de la Corte de Constitucionalidad. Son procesos que se han llevado a cabo dentro de un cronograma importante. Además de ello, también hemos conversado con los diputados que integran la comisión relacionada a este tema y han hecho mención que las observaciones que ha hecho esta comisión de la OEA han sido con relación a elecciones de segundo grado. Una de ellas es la injerencia que han tenido las diferentes universidades privadas del país y cómo han sido su desarrollo en los últimos acontecimientos con relación a las elecciones de segundo grado. Pero por supuesto, la información completa usted la tendrá en nuestras próximas emisiones acá en Guatevisión, desde el Congreso de la República, con imágenes de Byron Baiza. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Gracias, Óscar. Por supuesto que nos pones en contexto de la situación y vamos a profundizar en este tema. ¿Qué debemos saber acerca de la elección de fiscal general? Vamos a contarles ahora a través de una entrevista. Y también enlaza con nosotros nuestra invitada para conversar de este proceso para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Ella es Marielos Fuentes, de Guatemala Visible. Hola, Marielos, me encanta saludarte una vez más. Vamos directamente a lo que queremos saber. ¿Cuál es la importancia de no perder de vista la integración de esa nómina de 6 candidatos a fiscal general? ¿Por qué los guatemaltecos debemos ver esos detalles? Gracias, Elsa Mariana. Qué gusto estar con todos ustedes y del espacio que nos dan para poderles contar un poquito. Voy a tratar de ser muy puntual. De manera muy general, me parece que todos los guatemaltecos tenemos que estar atentos a todas las elecciones que se están llevando a cabo este año, porque todas tienen que ver con nuestra vida diaria, querramos o no, pero sobre todo porque estamos en un año inédito, porque solo sucede más o menos cada 60 años que coinciden todas estas postuladoras. Eso pues es un trabajo extra como ciudadanos, pero sin duda alguna hacemos el llamado a que se preste atención a esta elección, puesto que las personas que van a ser puestas en la nómina de 6 este viernes, según el cronograma, pasan al Ejecutivo y el presidente de la República debe elegir al fiscal general. El fiscal general es la persona que debe hacer que se cumplan nuestras leyes y está a cargo de la persecución penal de todos los delitos. Así que sin duda alguna es un cargo de enorme relevancia y previo a un año electoral en el que vamos a tener, sin duda alguna, y aunque no nos guste, mucha judicialización durante ese proceso. Así que tenemos a las puertas la elaboración de esta nómina, pues en estas semanas se están haciendo ya la calificación de los expedientes y se le están dando el punteo necesario para saber si pasan o no la línea de corte inicial, que está en 75 puntos.
Claro, y es posible, Marielos, garantizar que los 6 aspirantes pueden cumplir con los criterios como idoneidad, ética y que no respondan, digamos, a intereses políticos o fácticos. Es muy difícil, Mariana. Yo he visto muchas comisiones de postulación y he visto la manera en que muchos de los miembros de las postuladoras genuinamente y de manera muy decente han querido incorporar algunos elementos de evaluación, de análisis y poder ponerle un poquito menos de esa dosis de discrecionalidad y ponerlo más bien en términos, por ejemplo, de una prueba psicométrica que me dice de manera muy clara quiénes podrían tener algunas aptitudes que son mejores para un cargo que para otro. Toda la parte previa a lo que estamos viendo el día de hoy, incluyendo las entrevistas en donde se conoce un poco más el carácter y las habilidades que tienen estas personas, tenderían a mejorarlo. Pero lo que tú me preguntas de garantizar esta honorabilidad ha sido un tema de debate desde el inicio, en el 2009, cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación, puesto que no existe un parámetro universal más que criterios muy subjetivos que puedan decidir si una persona tiene o no esta honorabilidad. Y claro, parecería muy simple, pues claro, uno sabe en una sociedad quién es honorable y quién no, pero a la hora de plasmarlo en una votación y de decirlo de manera pública, como están obligados los miembros de las postuladoras, también ellos son sujetos de amparos, de recursos y de muchas otras consecuencias derivadas de esta primera decisión. Así que te diría, está agotado este sistema, no hemos logrado como sociedad darle una buena interpretación al tema de la reconocida honorabilidad y sí, efectivamente, se presta a hacer una elección o una decisión muy discrecional, queda a criterio de cada uno de los miembros de la postuladora a quién le van a dar ese voto y no existe una forma de garantizarnos como guatemaltecos que cumpla con estas cualidades. Marielos, y ahora te hago una pregunta que circula de nuestros televidentes en las redes sociales. ¿Es posible que Consuelo Porras llegue a estar en ese listado de 6 aspirantes? Mira, la actual fiscal general ha tenido 2 procesos de postulación en los que ha tenido una muy buena calificación, tanto de sus grados académicos y además debo decirte que en las tablas de gradación, no solo de este proceso, en todos los procesos se incluye puntaje por los años de experiencia en el manejo de algún puesto en entidades públicas, etcétera. Así que esto es algo que se suma a sus expedientes. Entonces, esa posibilidad está ahí. Los miembros de la postuladora tendrán la ocasión de hacer ese análisis cuando les toque ponderar, probablemente el día de mañana, no solo el de ella, sino el de los que les hace falta. Todavía faltan casi la mitad de los postulantes y efectivamente, pues dependiendo de ese análisis que hacen en la mesa, van a darle la puntuación, pero es, digamos, el día de ayer hubo otra candidata que se llama Brenda Deri Muñoz, que ha estado varias veces, incluso pasa a la nómina. Sería muy raro que en alguna nómina previa hayan estado y que en esta se le vayan a restar los puntos, porque esos puntos están en la tabla de gradación. ¿Y cuál crees que es el mayor temor local e internacional en este proceso de nombramiento de fiscal general? Me parece que lo dijiste al inicio, lo hemos dicho quienes estamos monitoreando el tema. Efectivamente, lo que uno vería como el principal desafío, no solo para la postuladora, sino como país, es que en esta nómina no ingresen personas que sí tengan este perfil. Y lo repito, no solo en este, por ejemplo, en la Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral, lo voy a decir muchas veces porque lo vimos muy claramente. Por primera vez en años veíamos mucha gente con muy buen perfil que estaba dando ese paso y postulándose. Sin embargo, no nombraron a muchos de estos que eran excelentes perfiles porque la ley permite hacer esta evaluación y al final de cuentas decidir por una persona a la que yo le voy a querer dar en este momento el voto. Así que creo que ese siempre sigue siendo el principal desafío. Marielos, tenemos que irnos, pero brevemente, ¿nos podrías decir precisamente qué representa la renovación de todas estas autoridades en distintas instancias, como tú decías al inicio, en tantas organizaciones, magistrados y abogados que hoy estamos viendo?
Bueno, en primer lugar, representa, como siempre y en cualquier momento de cambios, una oportunidad de hacer un cierre y de iniciar una gestión de una manera apegada a la ley, de dar unos nuevos bríos a cualquier institución. Me refiero en general, todo cargo nuevo, como decimos en buen chapín, toda escoba nueva barre bien. Un inicio de una tarea es siempre una buenísima oportunidad para retomar los principales desafíos de cada una de estas instituciones, hacerlos propios y buscar la forma de resolverlos. Y en esta coyuntura particularmente me parece indispensable que todas las autoridades que están siendo nombradas este año, en primer lugar, tengan una plena comprensión de su papel histórico, de fortalecer a estas instituciones y de enfrentar un año electoral que va a estar lleno de procesos judiciales, de incertidumbres, de guatemaltecos que estamos poniendo toda la confianza en estas autoridades que van a iniciar. Así que creo que pues es como tener un lienzo sobre el cual van a escribir una historia. Gracias, Marielos, por tu tiempo. En directo de Noticiero Guatevisión apreciamos esta entrevista. Era Marielos Fuentes de Guatemala Visible. Vamos a la pausa y cuando regresemos, otros sucesos en Guatemala. Hablaremos también del panorama internacional. No se lo pierda. Como les adelantábamos, algunos sucesos, fuerzas antinarcóticas erradicaron 75,000 arbustos de hoja de coca, esto en una zona boscosa en San Luis Petén, en un operativo en contra de cultivos ilícitos. Según datos oficiales, la plantación tenía un valor estimado a 1.8 millones de quetzales y forman parte de los esfuerzos de un grupo criminal precisamente por establecer la producción en el norte de nuestro país. Este caso no es aislado. Solo en las semanas anteriores, las autoridades han erradicado más de 100,000 arbustos en Alta Verapaz y otras áreas de Petén, mientras que en 2025 se eliminaron más de 4 millones de plantas de coca a nivel nacional. Desde 2018 se detectaron las primeras plantaciones en el país. Los cultivos se han expandido en regiones como Petén, Izabal y Alta Verapaz. 20 niños y adolescentes fueron localizados en Antigua Guatemala en una situación posiblemente de trabajo infantil. Los menores estaban realizando actividades en distintos puntos de aquella ciudad. Se exponían y tenían grandes riesgos en las condiciones en las que estaban trabajando, que podría afectar su seguridad, pero también su desarrollo. Tras una intervención, 19 de ellos fueron reintegrados con su familia ampliada, mientras que un caso fue remitido a un juez para definir las medidas de protección que pueden corresponder en esa situación. Las autoridades continúan dando seguimiento a estos casos para evitar que los pequeños vuelvan a ser expuestos a situaciones de este tipo. Y una mujer fue ligada a proceso en Quetzaltenango por la muerte de un bebé en Navidad el año pasado. Los familiares denuncian posible tráfico de influencias y amenazas para desistir en esa demanda. Juez Marlon Olivares del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango ligó a proceso a María Celeste Gramajo por homicidio culposo por la muerte del bebé André Ovalle en plena Navidad del año pasado en un hecho de tránsito que se registró en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Familiares de la víctima han denunciado retrasos en este caso, pues se suspendió en 4 ocasiones la audiencia y la madre del bebé afirmó haber recibido amenazas, lo que ya se ha denunciado y piden investigar. De este teléfono, el día de hoy se amenazó a la mamá de mi clienta diciéndole de que le habían hecho la oferta de 30,000 quetzales para que no se presentara a la audiencia. Se presentó la denuncia, desafortunadamente pues no se toma en cuenta en estos momentos, pero vamos a exigir que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada pueda establecer de dónde salieron las llamadas, de a quién pertenece ese número y de ser necesario incluso pedir la conexión juntamente con este caso por el delito de extorsión. A la señalada se le otorgó medida sustitutiva como arresto domiciliario y se establece 4 meses para la investigación del caso. Sin embargo, los familiares del niño afirman que apelarán las medidas, pues aseguran que podría existir algún peligro de fuga, reportó Lucero Zapalú.
Y vamos ahora a un nuevo reporte de accidentes de tránsito, y es que bomberos municipales han confirmado el choque entre un bus del transporte urbano y dos autos particulares. Todo habría ocurrido en la avenida Petapa, zona 12 de la capital del país. Allí paramédicos brindaron atención médica a 3 mujeres que viajaban en los automóviles. Una de ellas, de 50 años, fue llevada a un hospital, precisamente al Hospital Roosevelt, con dolor en el cuello. Otra, de 56 años, presentaba una herida en la oreja y fue atendida en el lugar, mientras que una mujer de 37 años con 9 meses de embarazo fue llevada al Seguro Social de Pamplona para que los médicos verificaran que tanto ella como su bebé estaban a salvo. El piloto del bus resultó ileso y no reportaron pasajeros heridos. Autoridades investigan qué originó el accidente. Y vamos ahora hasta la ruta 79, el kilómetro 79 para ser más precisos, en la ruta nacional 14. Allí se registró un incidente en donde una mujer resultó con varias lesiones. De acuerdo con los primeros informes, se sabe que la mujer conducía un vehículo, en este caso era una cuatrimoto, por esa ruta cuando perdió el control y cayó a un costado de la carretera. Los socorristas atendieron la emergencia y tras una atención médica muy breve fue llevada hacia un hospital cercano. Además, se habla que la mujer tenía varios golpes y que ahora tiene que ser evaluada por los médicos para saber la gravedad del impacto. Un cabezal chocó contra los volardos de la calzada Raúl Aguilar Batres y 26 calle en la zona 11 de la capital del país, en un hecho que durante la madrugada ya generó complicaciones. Las autoridades de tránsito explicaron que la unidad fue abandonada en el lugar. La policía debió llegar y hacerse cargo de este procedimiento. El incidente provocó tremendos problemas en el tráfico vehicular en la hora pico de la mañana, mientras se realizaban las acciones para restablecer el paso y mover ese vehículo. Y varios pasajeros sufrieron tremendo susto cuando un bus extraurbano precisamente se vio en un problema bien grave, y es que eran asaltos. Tristemente era cuando estaban circulando por la ruta interamericana. Señalaron que varios hombres abordaron la unidad y les robaron todo cuanto pudieron, teléfonos celulares, dinero en efectivo y más. El hecho se registró en la ruta que conecta Tecpan y Patsicía en Chimaltenango. El bus del transporte Comitán, que cree que cubre la ruta de Comitancillo en San Marcos hacia la capital, fue precisamente el escenario de todo esto. Se detuvo en un puesto de seguridad cercano para pedir apoyo a los agentes policiales del lugar. Sin embargo, el actuar de los agentes fue muy cuestionado, ya que mostraron tremenda pasividad ante lo ocurrido y el nerviosismo de los pasajeros. Es momento de una pausa, volvemos con más actualizaciones y una alerta del gusano barrenador. Les contaremos más. Les adelantábamos, el gusano barrenador del ganado está causando problemas en Guatemala. Ya suman más de 4.000 casos, tanto en animales como infecciones en los seres humanos. Esto mantiene activa una alerta epidemiológica y las acciones de prevención en todo el país. Andrea Domínguez investiga este tema y nos explica qué representa eso. Hola Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para quienes nos sintonizan a través de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio 106.5. Como tú muy bien lo indicas, los casos del gusano barrenador se han extendido en animales, no solo del ganado como tal, sino que hay que destacar que a lo largo de estos últimos 2 años, estos se han extendido, bueno, año y medio, porque en realidad desde octubre de 2024 es que cuando comienzan a detectarse dichos casos, también a humanos y a otras especies de animales. El Ministerio de Salud contabiliza al menos 312 personas que han detectado ya con el gusano barrenador, mientras en animales el MAGA contabiliza al menos 4.312 casos. En lo que va de 2026 son al menos 20 que se mantienen activos y otros 16 que se encuentran bajo análisis. Pero por ello también hemos llegado al MAGA para poder conversar respecto a esta situación y cuáles son aquellas medidas que se siguen tomando considerando que ya es detallada dicha enfermedad como algo endémico. Por ello me acompaña el médico veterinario David Orellana, quien también es el subcoordinador del Programa Nacional del Control y Erradicación del Gusano Barrenador acá en el Ministerio. Doctor, que nos pueda contar cómo en este momento se encuentra la situación en el país.
Actualmente, el gusano barrenador ya se considera como una enfermedad endémica, ya que se encuentra en todo el país. Tenemos reportes de todos los departamentos, unos más que otros, siendo donde tenemos la mayor concentración de casos en las especies pecuarias, Suchitepeques, Izabal y Petén. Para esto, el Ministerio ha delegado brigadas de campo a través de educación sanitaria para el tratamiento de heridas. Aquí, en este tipo de enfermedad, hay una característica. Gusano barrenador, específicamente la mosca Clochromia omnivorax, la única forma de erradicar esta enfermedad es a través de la dispersión de mosca estéril. Lo que se está haciendo ahorita son medidas de control y contención, que consiste en curar heridas y si existe gusanera, tratarlas, con el énfasis de que toda herida tiene que ser a través de herbicidas para evitar que la mosca llegue y deposite esos huevos, y si hay gusanera, extracción de gusanos, destruirlos y curarla. Con esta información voy retornando a los estudios. Con imágenes de Javier González, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Una alerta para todos. Y ahora cambiamos de tema. La primera convocatoria 2026 del programa Becas por Nuestro Futuro ha sido lanzada. Es una iniciativa que busca ampliar el acceso a oportunidades de formación académica para jóvenes guatemaltecos. Pero, ¿cómo pueden tener acceso a ese beneficio? Ahora se lo preguntamos a María Paula Carranza, que tiene los detalles completos. Hola, María Paula. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en las oficinas de CGPLAN, donde informaron que a partir del 16 de abril al 31 de mayo iniciará la convocatoria de becas, principalmente en el área técnica. Estos son los requisitos que estarán priorizando al momento de la selección. Esta información valiosa que permite que valoremos adecuadamente la postulación de acuerdo a los criterios priorizados, el perfil socioeconómico de la persona, las carreras priorizadas que responden a demandas reales del mercado laboral y que sabemos que son demandas que se traducen también en oportunidades para la población. Y la tercera es el potencial de la persona para devolver esa formación a su comunidad, a su familia, a los departamentos del país. Esos son los 3 criterios que estamos ponderando. Actualmente el programa está becando a 414 jóvenes y busca que con esta nueva convocatoria lleguen a 1,200. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula, por esa muy buena noticia. Bien, y hablando de buenas noticias, el clima ha sido muy agradable en las últimas horas, pero ¿qué nos deparan las siguientes? Aquí lo tienen. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra con Irán está cerca de terminar, mientras reactiva los contactos diplomáticos y caen los precios del petróleo ante una expectativa de un posible acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está muy cerca de terminar en una entrevista con el programa de Fox Business Mornings with Maria, que se emitirá el miércoles. Bueno, usted sigue diciendo fue. ¿La guerra se terminó? Creo que está cerca de terminar, sí. O sea, yo lo veo como muy cerca de terminar. ¿Sabes qué? Si yo levantara el campamento ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país y aún no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. La declaración se produjo mientras Trump decía que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse a finales de esta semana, al tiempo que Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas, lo que indica avances en 2 frentes clave en los esfuerzos por aliviar el conflicto en Oriente Medio.
El vicepresidente J.D. Vance aseguró que Trump les dijo a las autoridades iraníes que Estados Unidos hará que Irán prospere si se compromete a no tener un arma nuclear. Vance, quien encabezó la delegación estadounidense que el fin de semana intentó en Pakistán negociar un acuerdo de paz con Irán, añadió que iban a seguir negociando para tratar de que suceda lo ofrecido por Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no renovará la suspensión temporal de algunas sanciones dirigidas al petróleo iraní, decretado en marzo para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el mercado de hidrocarburos. Los precios del crudo cayeron el miércoles por debajo de los $100 ante la perspectiva de una reanudación de las negociaciones entre Teherán y Washington, que podría contribuir a aliviar la presión sobre el suministro de petróleo. Y China apoyará con firmeza a Cuba ante las continuas amenazas de Estados Unidos, declaró este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, pocos días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hiciera un llamado al diálogo con Washington. China reiteró su firme apoyo a Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático condenó el miércoles las continuas amenazas de Estados Unidos sobre la isla, pocos días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hiciera un llamamiento al diálogo con Washington. China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y su oposición a la injerencia extranjera. Pekín y La Habana son aliados desde hace mucho tiempo, y las autoridades chinas se han opuesto sistemáticamente al embargo comercial que Estados Unidos impone a la isla desde hace décadas. La crisis se agravó desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y privaron a La Habana de su principal fuente de petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Cuba iba a caer dentro de poco y que La Habana debía llegar a un acuerdo o afrontar las consecuencias. Sin embargo, Washington permitió que a finales de marzo se descargara en Cuba un cargamento de crudo procedente de un petrolero de Rusia, que anunció que enviaría un segundo buque. Y Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países. Para el efecto, Barrett debe abandonar Guatemala, a donde llegó en enero pasado. Estados Unidos designó a un nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela. La saliente Laura Dogu, nombrada en enero, anunció que John Barrett llegará próximamente al país sudamericano para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas. Desde enero, Barrett se desempeñaba como encargado de negocios para Guatemala y antes trabajó en Panamá, Perú y Brasil. El anuncio se produce en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída del presidente Nicolás Maduro, capturado en una operación estadounidense el 3 de enero. El Ejecutivo interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país. La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de marzo, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su embajada en la capital estadounidense. Rodríguez impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros. Una película de los años 1800 fue descubierta en Francia. ¿Cómo llegaron a ella? Les contaremos al volver. El arte como reflexión sobre la vida y la muerte forma parte de una exposición llamada Algún día es hoy. Su autora, la artista y docente Cecilia Pérez Weber, presenta esta propuesta que invita a valorar el presente mientras impulsa un proyecto social para niños de escasos recursos. Mabel Saucedo ha conversado con ella para darnos otros detalles. Mabel, buenas tardes, adelante. Hola Elsa Mariana, amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, hoy hemos llegado a una exposición de arte. Específicamente estamos en el Día Mundial del Arte y es preciso que exaltemos este tipo de situación en Guatemala. Sobre todo nos acompaña Ceci Pérez, ella es artista visual y te damos la bienvenida para que nos puedas dar más detalles sobre tu exposición, en qué consiste, qué tipo de pinturas son las que vemos acá. Gracias. Yo hago expresionismo abstracto y utilizo acrílico, pastel, cosas locas para poner en realidad lo que siento. Este año decidí trabajar sobre el tema de la muerte. La exposición se llama Algún día es hoy,
porque bueno, algún día nos vamos a morir, pero también algún día vamos a perdonar, algún día vamos a aceptar como somos. Entonces estoy en el Museo Miraflores de martes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ceci, cuéntanos un poco más de ti, desde hace cuánto pintas, y también hay una obra social que tú realizas. Sí, tengo un proyecto que se llama Graditi, como graffiti pero con D, donde doy clases de arte y llegan niños de todas las edades, mamás a veces también se quedan en su clase, o incluso señoras de la tercera edad, o señores, y niños desde que se puedan sentar, ya los recibo. Entonces, por cada clase que a mí me pagan, yo doy una gratis, porque así tengo chance de darle oportunidad a niños que no tuvieron la oportunidad que yo tuve de tener una maestra particular que les diera clases, ¿verdad? En su casa. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, ya llevo 5 años en estas y este año estoy atendiendo a 48 chiquitos gratis y realizo una exposición a fin de año. Entonces, los que pagan se inscriben y con todo ese dinero yo consigo todo donado. Pero con el dinero de la inscripción les pago sus materiales para que tengan todo el año sus canvas, sus pinturas, ¡ay, re bonito! Claro, ¿y cómo contactarte tanto en el área social como en el área pues también pagada, ¿no? Mira, en Instagram estoy como Cecilia Pérez Weaver o mi página web ceciliaperezweaver.com y si no estoy graditi.gt. Y para finalizar, ¿desde hace cuánto pintas? Desde que tengo uso de razón, te lo juro, pero profesionalmente desde hace 5 años. Claro, muchas gracias. Es parte de lo que es importante también conocer y sobre todo si hay artistas en potencia que puedan formarse, pueden contactar a Cecilia, ya sea en la manera pagada, porque ella por cada clase que le pagan, pues da una clase a niños o personas de la tercera edad que no tienen o que son de escasos recursos. Así que es parte de la información que tenemos al momento con imágenes de María René Barrientos. Soy Mabel Saucedo. Regresamos al estudio principal. Gracias, Mabel. Ya vieron, Cecilia Pérez Weaver, para buscarla en Instagram y así contactarla para ayudar a los pequeños y también entretenerse ya cuando los años han pasado y hay un poco de descanso. Vamos a otros asuntos. Un maltrecho y viejo baúl de madera estuvo por generaciones olvidado primero en un ático, luego en un granero y por último en un garage, sin que nadie supiera que adentro de este había un tesoro del cine francés, una película filmada en 1897 que nunca antes había sido vista. Este antiguo rollo de película es un tesoro del cine francés. Se trata de Gugus y el autómata, una pieza de 45 segundos de Georges Méliès, el pionero del cine en Francia. El filme fue descubierto el año pasado en medio de una colección de películas antiguas donadas a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Una mañana de septiembre nos informaron que íbamos a recibir una colección que venía de Michigan y que literalmente llegó en un cofre del tesoro. Al analizar las imágenes, apareció Lo inimaginable, una película muda de 45 segundos de Georges Méliès, creador de los primeros efectos especiales. Filmada en 1897, Gugus y el autómata figuraba en su catálogo, pero nunca había sido vista. Estábamos intentando reconocer personas o las señas de identidad de estos cineastas o distintos elementos de la película. Entonces le dije a George, ven acá a ver si reconoces algo de esto. Así que empieza a mirar y George reconoció a George y dice, oh, es George. Y luego vio la estrella sobre el pedestal. Entonces tomó una fotografía y se la enviamos a un experto y en el mismo día nos contestó diciendo, felicidades, han encontrado una película perdida de Méliès. Congratulations, you found a lost Méliès film. Méliès asistió en 1895 a la primera exhibición cinematográfica en París organizada por los hermanos Lumière. Fanático del ilusionismo, vio en el cine una oportunidad. Para 1897 ya estaba haciendo Gugus, que presenta varios efectos de parar y arrancar, y se convirtió en una parte fundamental de su producción. La copia recuperada ahora por el museo perteneció a William DeLille Frisbee, nacido en 1860 en Pensilvania y proyeccionista itinerante. El rollo permaneció durante más de 100 años junto a otros en este viejo baúl de madera que nadie abrió
hasta que su bisnieto, un profesor jubilado de 76 años, lo revisó. No sabía qué eran esas películas ni cómo proyectarlas, pero le parecían demasiado buenas como para tirarlas. Las ofreció a un museo, luego a un anticuario y finalmente las llevó al Centro Nacional de Conservación Audiovisual de la Biblioteca del Congreso. Fue muy gratificante porque por fin alguien pensaba que tenían valor e iba a revisarlas. Y luego el resto es, ¿cómo decirlo?, la emoción de encontrar una película que en realidad se creía perdida. En 1902, Méliès filmó El viaje a la luna, considerada una de las primeras cintas de ciencia ficción. Su última película fue en 1913, antes de caer en el olvido y de convertirse en vendedor de juguetes en París, cuando la meca del cine ya no era Europa, sino Estados Unidos. Un siglo más tarde, Gugus y el autómata forma ahora parte de la historia del cine y puede verse en línea, accesible para el público de todo el mundo. Qué increíble, ¿no es cierto? 1897, habíamos hablado acá con el equipo de producción que las películas de Harold Lloyd, de las más famosas del cine mudo, se daba en 1920. Vean cuántos años de diferencia. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos, queremos leerles. Pueden conectarse en @guatevisión y en @prensa libre, pero allí tienen que hacer @prensa_libre. Nos encontramos mañana a la 1 del día. Hasta entonces.